y bienvenido a un episodio más de People con dos grandes razones. Un lugar en donde hablamos de lo bueno, lo malo y todo lo que anda sucediendo en el área de People. Lo hacemos de una manera divertida, transparente y estúpidamente irreverente. Soy Badi Rebolledo. Espero que de aquí te lleves algo que te sirva en tu día a día, te entretenga, aprendas algo o se lo pases a alguien que te interese. Y no se te olvide seguirme por redes sociales, ya sea en Spotify o en YouTube, y darle a las notificaciones para que te recuerde cuando sale un episodio todos los jueves. O sígueme por Instagram en People con dos grandes razones. Todo el mundo recuerda su primer beso, su primer día de escuela, su primer trabajo, su primer novio, su primera peda, su primera cruda. Y todos estos eventos, de alguna manera u otra, marcan una pausa, un momento en donde empieza a definirse el cómo será el futuro, dependiendo de una relación, un trabajo, en la misma escuela. Ese primer día, ese primer momento, en una empresa en la que estuve se le llamaba el primer momento de la verdad. Y eso más bien lo referían a la parte del cliente, del consumidor, el consumidor, en donde el producto, la primera vez que el consumidor lo probaba, era crucial, porque definiría si seguiría y se enamoraría del producto o no. De la misma manera, hay momentos cruciales en la vida de un colaborador que marcan la pauta de lo que terminará siendo su experiencia en la empresa. Y acabo con todo esto. Pues la gente no se levanta un día, un martes, y dice, se me antoja renunciar el día de hoy. ¿Por qué no? Dijo, vamos a shake the moose. Obviamente no. La verdad es que las empresas van acumulando cagadas en momentos chiquitos, son momentos pequeños, pero sumamente importantes en lo que es la vida del colaborador en la empresa. Y son momentos mucho más básicos de lo que se puede uno imaginar, muy humanos también, pero ese acumulamiento llega el momento en que pues ya, güey, le llenas el buche de piedritas y ya valió madres, ya nada más empiezan a buscar a la hora del almuerzo posteos en LinkedIn y a ver a dónde carajo se mueven porque ya están hasta acá. Entonces, hoy vamos a hablar de 10 momentos cruciales, 10 momentos de la verdad, 10 primeras instancias en la vida de un colaborador. El primer gran momento definitivamente es justo antes de su primer día de trabajo. ¿Qué pasa? Ya pasó por todo un proceso de reclutamiento que, esperando que sea sumamente ameno, ¿no? Estuvo hablando de la empresa, de la cultura, lo enamoraron, era el fit, todo el mundo contento, ya le hicieron la oferta, ya firmó, tu primer día es el lunes, chingón, pero pues nadie lo ha contactado y no sabe nada. Silencio rotundo. Nada más sabe que tiene que aparecerse y sabe la dirección porque la buscó en Google, güey. Pues habla esto de lo absurdo que es haber invertido tanto tiempo, dinero y esfuerzo, porque un proceso de reclutamiento es caro. Es el tiempo del reclutador, el tiempo de los hiring managers, el tiempo del papeleo después administrativo para el alta y demás. Entonces, toda la búsqueda, todo esto, ¿todo para qué? Para que al final la cajeteemos y nadie sabe nada. Y no, es más, a veces, y esos son dos anécdotas, les voy a hablar de contrastes, ¿no? Estuve en una empresa en donde llegó el nuevo empleado y literal nadie sabía de su llegada. Nadie. Además, la persona de reclutamiento por algo no estaba en ese día y la cosa es que nadie sabía qué hacer con él,
porque además llegó obviamente sumamente temprano, pues todo nervioso, y yo soy una de las personas que tiende a llegar siempre a barrer la puerta, sacudir escritorios y prender la luz. Entonces, llegué al poco tiempo, como a la media hora, llega esta persona, le digo, oye, perdón, todavía no llega nadie de recepción, ¿en qué te puedo servir? Ah, pues es que es mi primer día, estoy en el área tal y voy a reportar con Menganito. Ah, ok, perfecto. Si quieres, quédate aquí, te traigo un cafecito y ahorita que llegue. Y pues, ¿cuál es mi sorpresa? Que llega el susodicho, le digo, oye, ya llegó tu nuevo empleado y la cara de what the fuck. Resulta que no sabía, nadie tenía nada preparado, no había agenda de inducción, no había alta en el sistema. Güey, de la chingada. La impresión que damos al candidato es pésima. Y otro ejemplo, en una empresa de tecnología, en una fintech, en donde desde el día -5 hacíamos contacto con el candidato, en donde le pedíamos información desde cuáles eran sus hobbies, qué era algo que nadie sabía de él. Le dimos entrada para que entrara en Spotify a una lista de playlist colaborativo para que pusiera las canciones que más le gustaban. Le mandamos fotos del equipo y en ese email venía la gente también estipulando sus hobbies, algo que no sabían de él y un poquito de ellos y a él de él se lo mandamos al equipo. Entonces ya había interacción, ya sabía con quién, ya había hecho miguis con el de que le gustaba Star Wars, etc. Eso, puta, engancha de una manera estúpida. Pero pues hay que saber que desde antes de hay que empezar a entablar pues esa conexión. Otra primera vez es la primera vez que piden ayuda. Cuando una persona acaba de llegar, tiene dudas, sobre todo al principio, tiene muchas dudas, pues obviamente, no todos, porque hay gente que le vale 3 hectáreas de berenjena y va y pregunta y le vale más, ¿no? Pero son pocos los que tienen esa confianza y esa certeza para hacerlo. Y sobre todo, si ya tienen más años, pues tienden a tener más confianza, pero estoy hablando de gente mucho más joven, ¿no? Sienten que son un estorbo, que van a ir a molestar, a quitarle el tiempo a la persona, al jefe o al compañero. Entonces, aquí hay que normalizar entre el equipo y entre los nuevos, ¿no? Encourage, alentar, el pedir ayuda, que sea clave. Y si no, porque lo que sucede es que si esto no se normaliza y si no lo fomentamos, lo que termina sucediendo es que la gente se calla y después surgen errores, se complican más los errores o toma más tiempo los entregables. Me pasó en una empresa cuando el recién egresado va y le pide ayuda al jefe, le dice, aquí somos autónomos, así que resuelve. Yo me enteré de esto obviamente posterior a lo sucedido varios tiempo después. Entonces, cuando me platica cuál era su duda, no mames, si le hubiese dedicado 10 putos minutos, 10 minutos, se hubiese solucionado mucho más rápido de lo que tomó. ¿Por qué? Porque el pobre chavo lo que se dedicó a hacer es estar tratando de investigar, tratando de inventar algo que en 10 minutos pudo haber solucionado. Le tomó más de 2 semanas encontrar qué pedo. Entonces, sí, claro que somos autónomos, claro que alentamos la iniciativa propia y el search and reapply y lo que ustedes quieran, pero pues también tengamos un poquito de madre, ¿no? También hay cosas que son tan básicas cuando te lo pregunta que podríamos estar agilizando las cosas de una manera impresionante. Me ha tocado en otra empresa, una persona que manejaba nómina, tenía años manejando la nómina. Llego al equipo y me siento con él, porque yo veía que se tardaba un chingo.
comparado a otras empresas donde había estado con poblaciones similares y complejidad de nómina igual. Me siento un día con él, que iba a correr la nómina, para ver qué hacía, güey. Bueno, resulta que la persona corría el proceso en Excel, pero no hacía un copy-paste, sino transcribía persona por persona a un nuevo Excel para correr los nuevos ¿cómo se llaman? Incentivos o cargos o descuentos, todas las incidencias, esa era la palabra, todas las incidencias las ponía uno por uno. Estamos hablando de una población de 5,000 empleados y todo porque nadie se había tomado la molestia de enseñarle copy-paste. Así de básico, en serio, y esto no es exageración, te los juro por el osito Bimbo, así fue. Entonces, normalicemos el que la gente pregunte. Ok, si te preguntan lo mismo 5 veces, ok, ya tenemos un pedo. Pero generalmente, y esperemos que sí agarra barniz, ¿no? La maderita. Entonces, normalicemos, fomentemos las preguntas porque eso nos puede ahorrar 1000 pedos. Y otra cosa, que por favor nadie asuma. Porque en inglés, assume se escribe A-S-S-U-M-E. Para aquellos que hablan inglés, es making an ass out of you and me. No lo hagan. Simple y sencillamente no asuman. Es mejor preguntar y aclarar que asumir y cagarla. ¿Ok? La primera reunión de equipo. ¿Qué pasa o qué tiende a suceder? Es que la persona o los nuevos se quedan en modo fantasma, ¿no? Sin voz. Obviamente lo que quieren es escuchar, ver la dinámica, tomar notas, pero nadie busca sacarles plática o que opinen. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados al equipo como está o a los integrantes que esta persona como, ya sea si eres parte del equipo, pues tú no lo contrataste, entonces ni lo conoces, y si eres el jefe, puedes estar pensando qué bueno, qué puede aportar ahorita. Entonces los gusteamos, ¿no? Y los primeros minutos en un equipo marcan si alguien en el futuro hablará o no. De nuevo, siempre hay diferentes caracteres y personalidades y hay gente muy tirada para adelante y le vale 3 y va a opinar. Pero la mayoría se siente un poquito intimidado, ¿no? Porque son los nuevos. Les voy a platicar 2 ejemplos. Una amiga acababa de entrar a la empresa, bueno, después se hizo amiga, pero en ese momento acababa de entrar a la empresa y se fue a su junta y salió llorando porque cada vez que intentaba opinar o que intentaba dar una sugerencia, el jefe lo que le decía es, eso ya lo sabemos, sí, eso ya lo hicimos. Entonces, pues en 3 minutos apagaron esa voz, la minimizaron, la hicieron sentir un estorbo, un cero valor agregado. A mí me sucedió algo similar, pero ya con muchos años después, muchos años de experiencia. Y lo que entré a un nuevo sector y en esta empresa empezaba yo, obviamente, a opinar. Tienes una gran ventaja cuando acabas de entrar a una empresa, que se supone que todas tus preguntas no son estúpidas. ¿Por qué? Porque estás conociendo. Entonces tienes hasta cierto punto, si haces y te atreves a hacer las preguntas, por muy estúpidas que puedan sonar, la gente te tiene un poco más de paciencia, pero tienes que hacerlas. Entonces empecé a hacer muchas preguntas y al escuchar, ¿no? La respuesta, empecé a dar sugerencias. Y había una personita en particular que se la dedicaba diciendo, es que eso ya lo hicimos, es que eso no funciona, es que eso ya lo intentamos. Entonces llegó el momento que le dije, bueno, si ya hicieron todo, entonces ¿para qué carajos me trajeron? Porque asumo que todo lo que hicieron no lo hicieron hace 2 meses, o hace 5 meses, o hace 10 meses.
¿Y qué crees? La dinámica del país ha cambiado, la dinámica económica, social, acabamos de salir de pandemia, ha cambiado. Entonces, no me digas que en ese momento eran las mismas circunstancias. Ahorita, por lo que me estás diciendo de A, B, C y D, podemos hacer esto. Entonces, los años de experiencia son los que, y también mi personalidad, son los que empujaron para decirle, ay, bájale 3 rayitas a tu desmadre. Pero la mayoría de la gente, después de tanto no, queda como el perro de Doña Cleta, diría mi padre, que la primera vez que salió a ladrar y le rompieron el hocico, pues nunca más volvió a ladrar. Y eso es lo que sucede. Apagamos muy rápido a esa gente. Otro, la primera vez que la cagas, tu primer error. Como reaccione tu jefe, va a marcar una gran diferencia entre el tratar de ocultar, minimizar o no tomar riesgos ni siquiera. ¿Qué es lo que sucede? Que muchos jefes cuando ven el error empiezan al micromanage, empiezan a culpar gente, empiezan a los regaños, los señalamientos, y eso obviamente pues merma la iniciativa, la innovación. Porque cometer errores o, pues sí, errores o equivocarte, no lograr algo, puede ser una gran universidad, puede ser un gran momento de aprendizaje o puede volverse una cicatriz permanente que va a marcar el futuro de una manera muy, muy negativa. Había un manager en una empresa que era un manager, era un gerente de tienda. Y este cuate lo que decía es que el primer error es igual a coaching y clase privada. Y lo metía de manera positiva. Cada vez, si sucedía un error, o en ese primer error, lo que hacía es llevaba a la persona a un lugar privado y empezaba a platicar con él o con ella, justamente entender qué pasó, qué es lo que sucedió, qué se pudo haber hecho diferente, con las habilidades que tiene, cómo lo pudo haber resuelto, qué puede aprender de esto, etc. Su tienda era la que menos rotación tenía, porque había esa manera de libertad de aprender, de equivocarse y aprender, y no de miedo de en la madre, ya me equivoqué, me van a matar, me van a gritar, me van a correr, me van a descontar. ¿Qué es lo que escuchaba yo mucho más en las tiendas? Porque aparentemente es inhumano, está prohibido el cometer un error. En la mayoría de las tiendas, cuando los gerentes tienen criterio mosquita. Entonces, aprendamos y enseñemos. Todo el mundo en algún momento, desde chiquitos, nos han enseñado cosas nuevas, cambios. Entonces, tengamos esa empatía y esa paciencia. De nuevo, si después se sigue cometiendo el mismo error, entonces sí tenemos un problema, pero demos al menos esa oportunidad. Ahorita les acabo de hablar de la primera reunión de equipo, ¿no? Que es para cuando se sientan con la comodidad de hablar en el equipo. Ahora a lo que me refiero va a ser a la primera vez que hablan, pero la primera vez que hablan sobre una propuesta, es decir, cuando la primera vez que traen a la mesa una idea. Generalmente, sobre todo si son nuevos y tienen poco tiempo, son ignorados o los hacen verse en ridículo, los ponen en ridículo. Ese momento en realidad debe de definir, ¿no?, si volverán a levantar la mano o a sugerir algo. Es importante escuchar y de nuevo ver de dónde vienen. Vienen con ojos frescos, están viendo cosas que ya nosotros que llevamos tiempo ahí ya nos cegamos. Tristemente, eso me lo decía un jefe, cuando acabas de llegar, escribe todo lo que ves y lo que no te gusta y lo que crees que está mal. Todo escríbelo, todo. Aunque no me lo digas inmediatamente, me lo dices después. Porque en un periodo de aproximadamente 90 días se te empieza a nublar la vista y me refiero a que te empiezas a acostumbrar a los procesos, empiezas a ver las cosas de la misma manera.
que lo ven ahí en la empresa, entonces te empiezas a cegar y empiezan the bias, ¿no? Empiezas ya a los sesgos. Pero cuando regresas a tu libreta y lees, puta, dices, sí es cierto, güey, que eso estaba del nabo, oye, que ese proceso está jodido. Bueno, la primera vez que levantan la mano, dicen, oye, pero ¿por qué lo hacen así? Podrían hacerlo de así, así, asado. Y nos reímos de ellos. Y este es un ejemplo, becario, ni siquiera era nueva, bueno, sí, nueva contratación, pero era un becario. Y el chavo vino y hizo una propuesta, dijo, oye, pero es que lo están haciendo así, pero lo podrían hacer de esta y esta otra manera. Su jefe, güey, se rió y le dijo, pues, ¿y tú qué vas a saber? Parece que pinche chamaco con lonchera. Y se rió y no lo peló. ¿Saben qué es lo más jodido? Que 6 meses después, lo mismo que nos había dicho este chavo, lo vino a decir un consultor que cobró 700,000 pesos a decirnos lo mismo que nos había dicho el chavo. Ah, no, pero como nos los dijo el consultor, qué chingón. No se sabe. Cuando yo, bueno, no era de mi área. Cuando me entero, hice un entripado, pero ya se imaginarán de qué tamaño, por esa falta de humildad. En un podcast que tuve hace poco les comenté de lo importante que fue para mí aprender de mis hijos, porque de todos aprendemos, de los niños, de los adolescentes, de los viejos, de todo el mundo se aprende si se tiene la humildad y no el ego de pensar que tú eres non plus ultra todopoderoso y todo lo sabes. La primera evaluación de desempeño. Hay que tener mucho cuidado aquí porque esto no habla nada más de la primera evaluación, sino hablo acerca de saber dar retroalimentación, feedback, o llamémoslo más bien feed forward, porque lo que queremos es mejorar para ir hacia el frente. Pero si esa evaluación resulta ser genérica, negativa, no específica, con un vas bien o un hay que mejorar esto, cuando no es específica, accionable, medible y ejecutable, no sirve. En, ¿Cuántas veces me ha tocado escuchar feedback en donde les dicen, es que viendo tu 360, hay aquí información consistente de que tienes un problema tienes que mejorar tu comunicación? ¿Okay? Uh, y, ¿no? ¿Y qué tipo de comunicación o cómo lo mejoró? Y la respuesta es, pues comunicando mejor. No, pues a huevo, güey. No, más claro ni el lodo, güey. A huevo. Hay que saber, ok, si es comunicación que escrita, hablada, es una cuestión de claridad de objetivo, es que hablo un chingo y no soy concreta, o más bien al revés, soy demasiado concreta y necesito dar más contexto, soy demasiado directa, no sé, hay que saber especificar qué y que sea accionable y no sea retroalimentación de, ay, es que, estás muy chaparra. No, pues a huevo, güey, pues créanme, no hay pastilla que ayude. Entonces, sí hay que asegurar que ese feedback sea para construir. Claro que va a haber áreas de mejora, siempre debe de haber áreas de mejora, siempre, pero que sea de manera accionable y específica, con ejemplos. No nada más dicen o hacen, no, hay que ser concreto para que también tenga yo el contexto y saber qué hacer. Entonces, esa primera evaluación sumamente importante, al igual que la primera vez que levantan la mano para traer un concepto a la mesa. La primera vez que se quedan más tiempo, es decir, que se quedan hasta tarde. Esta es bien delicada porque si lo hacen y no se agradece y más bien se normaliza, ya valió madres. Cuando la persona llega y dice, oye, me quedé tarde porque tenía que terminar esto o aquello, va a marcar el cómo se vislumbra esto, si es un
justamente una excepción a un esfuerzo extra que se agradece o se va a volver una obligación. Vi una empresa, yo no trabajé ahí, pero me contaron mucho de esta empresa, que tenía la cultura de pizza y cerveza para los que se queden hasta tarde. Y pues sonaba muy chingón, ¿no? Entonces todo al principio, ay sí, güey, pues por pizzas y chelas, pues, lo que sea. Ajá. Eso es más, güey, era una empresa de publicidad. Che, subliminación, está cabrona la manipulación. Básicamente lo que se estaba era sobornando y al final es un disfraz para explotarlos. Y les funcionó muy bien hasta que llegó el momento en que alguien decía, oye, pues yo ya no le entro a la pizza y a la cerveza. Y entonces era, güey, no hay compromiso. Entonces, aguas. Algo que la verdad me jacto y me siento muy orgullosa es que desde que yo empecé mi vida laboral, fui muy clara en que mis horarios son muy respetables y que yo solo me quedo horas extras cuando se necesita, porque hay un lanzamiento, porque hay una apertura, porque hay un proyecto que entregar. Así, son puntuales, esas son mis excepciones y no al revés, que la excepción es cuando me voy a mi hora. Porque una empresa, el día que decide que te alargas, no te va a pagar dinerito extra por esas fines de semana que le echaste ganas, todas esas vacaciones que contestaste el teléfono y te llevaste la computadora, te va a valer madres y te da la patada en el culo. Entonces, pues dando. Yo doy el trabajo, la dedicación, las horas que tengo que hacer y le pongo todo el foco para asegurar que soy productiva y estoy dejando un legado, una marca, pero yo me voy a mis horas. Cuando viene la excepción, ahí estamos, al pie del cañón. Soy la primera en quedarme ahí y yo misma ir al Oxxo a comprar todas las cochinadas para que todo el equipo esté contento y esté enfocado. Pero son las excepciones y no al revés. La primera crisis en el trabajo. Y aguas, porque cuando hay crisis empiezan las culpas, empiezan los silencios, empiezan los de esconde la mano. Y aquí las crisis revelan la cultura real de una empresa. Más allá de todos los principios, valores y mamadas que ponen en la entrada, ¿no? De filo de oro. Cuando hay crisis, aquí sí se ve de qué lado más con la iguana. Sacan al relucir el cobre. Y aquí te das cuenta si es puro fantoche o es realidad. Ahí les va. Yo en una empresa fungía como vínculo entre una empresa que era nuestro proveedor de servicios bueno, y la empresa donde yo trabajaba. Y resulta que esta empresa la cajetea duro, güey, duro, a la hora de cazar los números en cuestión de lo que se reportaba a una institución gubernamental y lo que se recolectaba de los empleados en nómina, ¿no? Porque, como ustedes saben, en las nóminas hay ciertos descuentos que se hace para pagos gubernamentales. Entonces, se había descontado una cantidad menor a lo que se estaba pagando a la institución gubernamental. Entonces, en otras palabras, la empresa, los empleados le debían a la empresa lana. Pero esos cuadres tenían que ser sí o sí, porque ya habíamos empezado a limpiar todo ese desmadrito. Pues, ¿cuál es mi sorpresa? Que tenemos que entregar limpio todo esto para poder entonces licitar con gobierno. Era esencial que cuadrara. Pues ahí te encargo que llega en los números y era un verdadero sancocho. No cuadraban, no había manera. Y era cuestión de cuadrar cuentas, ¿no? Pues esto era pedo del proveedor, para eso le pagamos. Pero pues al final si eso no quedaba y yo era ese vínculo, y bueno, mi equipo era el vínculo, si eso no cuadraba, al final no íbamos a poder licitar, eso quería decir millones que se iban a perder de un proyecto. Ahí es en donde
agarras, te sientas y dices, ok, a ver, esta no es para saber quién la cagó, güey. Es cómo le hacemos todos, en qué ayudo, en qué ayudamos. Aquí traje a la banda, cómo le hacemos para asegurar que esta chingadera cuadre. Porque si no cuadra para mañana a las 2 de la tarde, valió madres. Ahí es cuando en realidad, como equipo, dejas de echar culpa. Ya después te cajeteas a quien tengas que cajetearte, premias a quien tengas que premiar y corres al que tengas, lo que quieras. Pero en el momento de crisis es entrar en equipo, en conjunto y asegurar que se resuelve. Marca gran, es un momento crucial, máximo en la vida de un colaborador, es cómo se manejan las crisis. La primera vez que te reconocen o no te reconocen tu trabajo. ¿Qué pasa? Si no se reconoce, el esfuerzo se vuelve invisible, se vuelve, pues, se espera que así sea siempre y punto, se acabó. Una cosa es, para eso te pago tu salario, ¿no? Para que hagas tu chamba, pero y eso es normal, que la gente de repente o en algunos momentos hace cuestiones más excepcionales o se queda tiempo extra o hace algo que amerita ese reconocimiento. Y reconocer no tiene que ser a fuerza, es que estuvieron todos ellos en el proyecto de, instalación de un nuevo sistema. Pues hay que darles a todos bono. No, güey, no todo es billete, no. Hay que saber qué sí reconocer con dinero y qué es una cuestión más de reconocimiento que no necesita eso, sino necesita a lo mejor conocer bien a tu gente para saber qué le puedes ofrecer. Más tiempo en familia, una maestría, manejar un proyecto, que se reaplique su chamba, en fin, hay que también saber y conocer a nuestro equipo. No todos se reconocen de la misma manera. Y ojo, un ejemplo que sucedió en una triste empresa en donde estaba. Uno de los programadores, en una empresa tech, uno de los programadores hizo una automatización que ahorró horas de chamba. Se la presenta a su jefe y ¿qué hace el hijo de la señorial? Va y lo presenta en la junta directiva como si hubiese sido su idea y su mejora y su proyecto. Obviamente el programador al mes, pues valió madres, ¿verdad? Se nos fue. Entonces, está bien que vayas y lo presentes como la idea, la idea del área, si quieres, pero hay posiciones, y yo trabajé en el área de Shared Services, y es un área muy ingrata, es un área muy bonita, pero sumamente ingrata. ¿Por qué? Porque cuando las cosas están bien y se llevan bien, nadie se acuerda de ti, porque pues es tu chamba, ¿no? Pagar, ¿no? Pero cuando algo sale mal, puta, estás en speed dial de todo el mundo. ¿Por qué? Porque no pagaste bien. Te vuelves la prioridad del día. Entonces sí puede llegar a ser un poco ingrata y es entonces el rol del jefe de asegurar que cacareamos el trabajo que hacen, porque lo hacen siempre tras bambalinas. Y si ese es el rol que tienes, ese es el rol de tu equipo, pues todavía tienes más responsabilidad de salir y exhibir su trabajo, traerlos a la mesa, presentarlos, que los ubiquen, que los vean. Entonces, la parte de reconocimiento no siempre tiene que ser dinero, pero sí tiene que ser sincera, tiene que ser auténtica, porque si no, sabía mierda. Y por último, la primera vez que piensan en irse de la empresa. Este es el momento más peligroso, porque eso quiere decir que ya la semilla ha estado ahí desde hace tiempo. Como les digo, esto no es algo que se levante un martes y diga, ya no tengo ganas de trabajar, voy a ir a renunciar. Si alguien está pensando en irse, es porque uno de los puntos que acabo de mencionar ya fallaron, o es un acumulamiento de varios, o de varios momentos
no solamente el primero, sino continuo. Entonces aquí es cuando hay que estar, sobre todo como área de people y manager directo, líder directo, hay que estar con esas antenitas viendo si hay cambios de actitud, si hay una baja en el trabajo, si lo ves distante y actuar. Well, en una de las empresas que estuve, implementamos algo que llamamos, en vez de hacer exit interview o entrevista de salida, hicimos una entrevista de quedada, era el stay interview. Y lo que buscábamos, de manera informal y era aleatoria, la chingada, era entrevistar y preguntar por qué se quedaba la gente, por qué estaban ahí, por qué estaban contentos. Y ahí descubrimos que el 70% de la gente que se quedaba no se quedaba en realidad por el salario, se quedaba porque valoraban la flexibilidad que entregábamos, que dábamos. Entonces, ¿qué hicimos? Pues obviamente ajustamos y aseguramos que eso se continuaba haciendo y que todo el mundo lo entendía, tenía acceso a eso, había diferentes estilos y obviamente nuestra rotación bajó. Entonces hay que escuchar a la gente. A veces es una cuestión común, a veces es una cuestión individual, pero hay que hablar, hay que escuchar y sobre todo tener humildad y empatía para todos estos momentos. Pues bien, ya está ahí, ya está puesto en la mesa. Acuérdense, la retención no se juega en el bono anual. Hay mucha gente que nada más está esperando ese pago para largarse, pero no es porque tuvieran un mal salario o es una acumulación de todos estos momentos, ¿no? Es el cómo los trataste cuando metió en la pata, es cuando levantaron la mano por primera vez, es cuando se quedan más tarde, etcétera. Claro, hay momentos en que la gente sí se va por más dinero, pero siempre hay algo allá atrás, porque yo he estado en empresas en donde me han venido a ofrecer más dinero y no me he ido porque me gusta donde estoy, me gusta cómo me tratan, me encanta la flexibilidad, el que apoyen mis ideas, el que me den exposure. En fin, estoy tan contenta que no me quiero ir, aun cuando me están dando mejora en mi compensación. Entonces, si todo esto, si tienes un excelente salario, si tienes un plan de carrera, etcétera, pero todo esto que te mencioné son cosas que están continuamente ahí goteando, le llenan a alguien el vaso, en ese momento a la chingada, te van a dejar, punto, se acabó, nada más. Entonces, la próxima vez que alguien te diga la gente se va solo por salario, acuérdense de este podcast. No siempre es eso, siempre hay algo detrás, algo que debimos de haber identificado antes. Entonces, la gente renuncia por esa experiencia al final. Tómenlo en cuenta y recuerden que si tu experiencia apestó, y sobre todo esos primeros momentos, si ese primer beso fue un asco, híjole, se te van a quitar las ganas de que te esté empezando. Si ese primer novio te pegó, te trató mal, te van a quitar las ganas de tener novio. Si en fin, esos primeros momentos pueden ser parteaguas en muchas carreras. Entonces, recuérdenlo, piénsenlo y traten de aplicarlo y ser muy conscientes de todos esos momentos con sus nuevos candidatos, con sus nuevos hires y sobre todo si están jóvenes y son sus primeros trabajos. Y nos vemos el próximo jueves. Chao. Si te gustó el episodio, compártelo por WhatsApp o al link Pipo con 2 grandes razones y así lograr que más gente se entere del contenido. Suscríbete en Spotify y activa las notificaciones o en YouTube dale a la campanita para enterarte de todos los episodios de estreno y dale una calificación de 5 estrellas para que más gente pueda encontrarlo. Sígueme en Instagram, Pipo con 2 grandes razones y platícame qué temas te gustaría escuchar.